Siempre me ha intrigado la facilidad con la que el universo obedece y lo inconscientes que somos de ello. Nos pasamos la vida creyendo que necesitamos fuerza, tiempo y sacrificio para cambiar algo, cuando en realidad todo comienza con una sola vibración, una palabra. Lo más aterrador es darnos cuenta de que esta fuerza siempre está activa, incluso cuando no sabemos cómo usarla. Creamos la realidad constantemente, con cada frase dicha, con cada pensamiento no expresado. Es un poder tan grande que casi da miedo. Durante años, la ciencia me enseñó que los seres humanos somos simplemente un conjunto de células, átomos y reacciones químicas. Pero la epigenética reveló algo que rompió este paradigma. La mente controla la biología. La creencia moldea el cuerpo. La vibración de la conciencia altera el ADN. Fue en ese momento que comprendí que el universo no es algo externo, sino una extensión viviente de lo que pensamos y sentimos. Y cuando comprendemos esto, no hay vuelta atrás a la antigua forma de ver la realidad. Lo más curioso es que esta fuerza no se manifiesta con gritos, sino con sutileza. Se mueve en el instante en que se pronuncia la palabra con verdad. Yo soy. Dos palabras sencillas, pero que resuenan como órdenes cósmicas. Cuando se pronuncian con coherencia entre el corazón y la mente, no piden, sino que decretan. Y el universo, como un espejo perfecto, refleja lo que vibramos. No juzga, no negocia, solo obedece. Por eso digo que es un poder que exige conciencia, porque la misma palabra que sana también puede destruir. La misma vibración que crea luz puede generar sombra. Y es en este equilibrio que la vida se revela como un laboratorio cuántico del alma. Somos científicos y creadores a la vez, programando la existencia con el sonido de nuestras creencias. Y es precisamente aquí donde comienza la gran revelación. Comprender que una sola palabra, pronunciada con pura intención, basta. El universo entero se inclina ante una conciencia que vibra en la verdad. Siempre me ha fascinado que una sola palabra pueda modificar el comportamiento de una célula. Suena poético, pero es pura biología. Cada palabra que pronunciamos emite una frecuencia específica, y esta vibración viaja por el cuerpo como una onda. Nuestras células no interpretan el vocabulario, sienten la vibración emocional que lo acompaña. Y es precisamente esta energía la que altera la química del cuerpo, transformando un simple «puedo» en una señal de expansión celular y un «no puedo» en una orden de retracción y miedo. Cuando comencé a estudiar epigenética, me di cuenta de que el ADN no es el conductor de la vida, como creíamos. Es simplemente el instrumento. El verdadero conductor es el entorno, y el entorno más poderoso es el emocional. Una palabra cargada de intención positiva cambia instantáneamente el entorno químico del cuerpo, inundando las células de dopamina, serotonina y oxitocina. Es en este momento que la biología responde al lenguaje de la conciencia. El cuerpo, después de todo, por lo tanto, comencé a observar las palabras como códigos biológicos. Cuando decimos «estoy cansado», el cuerpo entiende reducir energía. Cuando afirmamos «me estoy recuperando», las células interpretan activar procesos regenerativos. Es un diálogo sutil entre la conciencia y el sistema biológico que ocurre constantemente, seamos conscientes de ello o no. Con cada frase, literalmente reprogramamos nuestra fisiología. Y quizás lo más poderoso de todo es darnos cuenta de que al cambiar una palabra, cambiamos un destino. Porque cada célula, cada átomo del cuerpo, escucha en silencio todo lo que decimos, incluso lo que no decimos en voz alta. La biología es la prueba viviente de que el universo obedece a la vibración de la palabra. Y ahí es precisamente donde comienza la magia que pocos se atreven a ver. Pensar no es un acto abstracto, es un proceso electromagnético, físico y medible. Cada pensamiento emite una frecuencia específica, una señal vibratoria que se propaga más allá de los límites del cuerpo. El cerebro, en este sentido, es como un transmisor cuántico. Cada idea,
genera una onda, y cada onda busca resonancia del campo energético que llamamos universo. Así, cuando pensamos con convicción, literalmente enviamos instrucciones vibratorias a la realidad. Durante mucho tiempo, creímos que los pensamientos eran meros productos internos de la mente, algo privado, inofensivo y aislado. Pero la física moderna demuestra que no existe aislamiento en un universo interconectado. Cada sinapsis, cada impulso eléctrico en el cerebro, crea una perturbación en el campo energético circundante. Este campo, a su vez, reorganiza las probabilidades cuánticas que definen lo que llamamos realidad. El pensamiento, por lo tanto, es la semilla de la materia. La cuestión es que no todos los pensamientos tienen el mismo peso vibratorio. Un pensamiento cargado de emoción tiene infinitamente más poder que una idea neutral. Cuando sentimos algo profundamente, amor, gratitud, miedo o ira, esa emoción amplifica la onda mental, haciéndola más coherente, más legible para el campo. Por eso el universo no responde a las palabras que decimos, sino a las emociones que albergamos tras ellas. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que nuestra mente es un código creativo. No se trata solo de pensar en positivo, sino de coherencia vibratoria. Existe una conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. La coherencia genera armonía en el campo energético y la armonía genera orden en la realidad. Un pensamiento sin emoción es como una orden sin electricidad. El circuito está abierto, pero nada se mueve. Es la emoción la que enciende la lámpara de la manifestación. Y quizás por eso, una sola palabra, pronunciada con total presencia y convicción, puede cambiar el curso de una vida, porque en ese instante deja de ser solo sonido y se convierta en un código vibratorio, y el universo, obediente al campo de la conciencia, responde sin vacilar. El mayor error de la biología tradicional fue creer que el ADN controla la vida. Durante décadas enseñamos que los genes determinaban el destino del cuerpo, como si cada ser humano fuera prisionero de su propio código genético. Pero cuando comencé mis experimentos con células madre, me di cuenta de algo que desmanteló esta creencia. 3 grupos de células idénticas, con el mismo ADN, reaccionaban de maneras completamente diferentes según el entorno químico en el que se encontraban. Era como si el gen fuera el instrumento y el entorno el director de la sinfonía biológica. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿qué define el entorno interno de un ser humano? La respuesta es simple: nuestra percepción. La forma en que interpretamos el mundo determina la química que impregna nuestras células. Cuando creemos estar en peligro, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, lo que indica alerta y contracción. Cuando creemos estar a salvo, libera dopamina y oxitocina, lo que indica crecimiento y sanación. El ADN responde a lo que sentimos, no a lo que sabemos intelectualmente. La creencia, por lo tanto, es el lenguaje biológico del ADN. Cada pensamiento acompañado de convicción envía instrucciones químicas que guían el comportamiento celular. Y lo más curioso es que el cuerpo no distingue entre una creencia verdadera y una falsa. Simplemente reacciona al campo energético que crea. Cuando creemos profundamente que estamos sanando, las células entran en modo regenerativo. Cuando creemos que algo es imposible, el cuerpo simplemente no activa los recursos necesarios para lograrlo. Por lo tanto, la fe, ya sea científica o espiritual, es el código más poderoso al que puede acceder un ser humano. Reescribe la expresión genética sin alterar su estructura. Esto es lo que llamamos epigenética, el poder de la conciencia sobre la biología. La creencia es como el software que instruye al hardware celular. Y, según el programa que ejecutemos, podemos vivir en modo de supervivencia o en modo de creación. Cuando comprendemos esto, todo cambia. Nos damos cuenta de que no somos víctimas de la herencia genética, sino autores de nuestra propia biología. El ADN es maleable, fluido, obediente a la frecuencia de la mente. Y cuando esa mente habla el lenguaje de la creencia, con claridad, emoción y convicción, el universo celular se reorganiza para obedecer. Porque en el fondo, cada célula simplemente espera la siguiente instrucción de nuestra conciencia. Existe una idea errónea muy común cuando hablamos de manifestar la realidad.
Creer que simplemente repetir palabras positivas basta para cambiar el mundo que nos rodea. Pero el universo no es un sistema de audio, no capta sonidos, responde a la frecuencia vibratoria que emitimos. Podemos decir estoy bien 1000 veces, pero si el cuerpo vibra de miedo, el campo universal reconocerá el miedo, no las palabras. La palabra solo cobra poder cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se siente. La vibración es el lenguaje primordial de la creación. Antes del habla, antes del pensamiento racional, el universo ya se comunicaba mediante frecuencias. Toda la materia vibra. Muchas personas intentan hablarle bellamente al universo, pero su vibración interna permanece desalineada. Dicen, soy abundante, pero cargan culpa, escasez y miedo en lo más profundo de su subconsciente. Y es esta energía inconsciente la que emite la verdadera señal. La manifestación no se trata de lo que decimos, sino de quiénes somos emocionalmente al hablar. Es comunicación energética, no lingüística. Por lo tanto, la vibración es la verdadera oración. No importa la religión, el idioma ni el ritual. Lo que importa es la frecuencia emocional que se mantiene en el corazón. Cuando la vibración es congruente con el deseo, el universo responde al instante. Es como sintonizar una emisora de radio. No tiene sentido gritar la canción que queremos escuchar. Solo necesitamos sintonizar la frecuencia correcta. Y quizás esa sea la lección más profunda de todas. No basta decir, es necesario vibrar. Porque al final, el universo no lee palabras, sino campos de energía. Y cuando la vibración es pura, alineada y sincera, la realidad no tiene más remedio que obedecer. Durante mucho tiempo, creí que las decisiones que tomaba eran fruto del libre albedrío. Me despertaba, pensaba, elegía, todo parecía consciente. Pero la neurociencia ha demostrado algo desconcertante. Más del 95% de nuestros comportamientos diarios están controlados por programas subconscientes, instalados antes de los 7 años. Es como si nuestra mente fuera una computadora y la mayor parte del sistema operativo se ejecutara en segundo plano, fuera del alcance de la pantalla consciente. Estos programas no son ni malévolos ni benévolos, sino neutrales. Se registraron mediante la observación, la repetición y las emociones infantiles. Cuando un padre le dice a su hijo, el dinero es difícil de conseguir, el subconsciente registra supervivencia igual a escasez. Cuando alguien crece escuchando, no eres lo suficientemente bueno, el cerebro construye un circuito neuronal que perpetúa esa creencia durante décadas. Por lo tanto, incluso si deseamos conscientemente el éxito, el amor o la salud, el subconsciente puede estar emitiendo señales de negación y miedo. El problema es que el subconsciente es extremadamente poderoso. Procesa la información millones de veces más rápido que el pensamiento consciente y rige funciones automáticas, desde la respiración hasta los latidos del corazón. Por lo tanto, cuando hay un conflicto entre la mente consciente y la subconsciente, ésta siempre gana. Es el ingeniero invisible que diseña el guión biológico y energético de nuestras vidas mientras creemos tener el control de la narrativa. Pero lo bueno de este descubrimiento es que el subconsciente puede reprogramarse. Al igual que un disco duro, acepta nuevos datos, siempre que el proceso involucre emoción, repetición y presencia. Técnicas como la hipnosis, la meditación, las afirmaciones emocionalmente coherentes y la visualización creativa son de hecho métodos de reescribiendo el código biológico. Cuando el subconsciente recibe nueva información vibracional, reorganiza toda la fisiología para reflejar esta actualización. Con el tiempo, comprendí que el verdadero poder no reside en combatir el subconsciente, sino en enseñarlo a vibrar en armonía con lo que deseamos conscientemente. Porque en el fondo no es nuestro enemigo, es simplemente un fiel aprendiz programado para protegernos según creencias ancestrales. Y cuando reeducamos a este ingeniero invisible, el universo finalmente comienza a construirse según nuestros planes más elevados. La mente puede tener una intención clara, pero si el corazón discrepa, el universo escucha la disonancia. Esto es lo que descubrí tras años de estudiar el impacto de las emociones en el cuerpo humano. El pensamiento es el modelo, pero la emoción es el combustible.
Cuando pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos algo diferente. Creamos un campo vibratorio caótico. Y el caos no se manifiesta, solo confunde. La coherencia, en cambio, es la armonía entre la mente, la emoción y la acción. Es el momento en que todo el ser humano habla el mismo lenguaje energético. La ciencia del corazón, estudiada por el Institute HeartMath, ha revelado que el corazón es un transmisor electromagnético mucho más potente que el cerebro. Cuando nos encontramos en estados emocionales como la gratitud, el amor o la alegría, el latido del corazón entra en un patrón armónico que se propaga por todo el cuerpo, sincronizando los sistemas nervioso, hormonal e incluso inmunológico. El cuerpo se alinea literalmente con un único propósito vibratorio. Es en este estado que la manifestación se vuelve natural, porque no hay resistencia interna. La coherencia es el estado de verdad interior. No se trata de pensar positivamente, sino de sentirse real. Cuando decimos «estoy listo», y cada célula del cuerpo lo percibe como una realidad ya existente, el universo responde al instante. La energía deja de fluir en direcciones opuestas y comienzas a formar una onda unificada. Es como si la conciencia dejara de susurrar y comenzara a cantar, y el campo cuántico comprende la melodía a la perfección. Pero el desafío de la coherencia es la vulnerabilidad. Exige que nos deshagamos de máscaras, miedos y creencias impuestas. El corazón solo vibra con autenticidad cuando dejamos de fingir que no sentimos. La coherencia no es control, es entregarse a la propia verdad. Y esta entrega crea una alineación tan profunda que toda la biología resuena con la mente. Cuando comprendemos el poder de la coherencia, nos damos cuenta de que no hay nada que conquistar, solo algo que integrar. La creación consciente no se produce mediante la fuerza, sino mediante la armonía. Y cuando la mente y el corazón vibran al unísono, el universo no tiene elección, simplemente responde porque escucha una sola voz, pura, clara e indiscutible. Durante años, creí que cambiar la vida requería esfuerzo físico y una disciplina extrema, pero descubrí que el verdadero esfuerzo reside en cambiar la propia programación interna. El subconsciente es como una grabadora antigua, reproduce incesantemente las grabaciones que se guardaron en la infancia. Y la mayoría de estas grabaciones llevan el miedo, la escasez y la sensación de impotencia heredados de generaciones. Por eso intentamos transformar el mundo exterior, pero seguimos ejecutando el mismo software mental. Y el resultado, inevitablemente, es el mismo. Reescribir el programa no se trata de borrar el pasado, sino de instalar una nueva frecuencia de comando. La mente subconsciente no cambia con las palabras, sino con la experiencia emocional y la repetición. Cuando asociamos una nueva creencia con una emoción intensa, como la alegría, la gratitud o el alivio, esta se arraiga como una verdad biológica. Técnicas como la visualización creativa, las afirmaciones coherentes y la meditación de coherencia cardíaca. El secreto reside en el estado de presencia. El subconsciente es sugestionable cuando el cerebro se encuentra en ondas alfa y teta, estados de relajación profunda similares a la meditación y al sueño ligero. Es en este momento cuando la mente consciente baja la guardia y permite que nueva información pase al subconsciente. Cuando repetimos una nueva creencia en este estado, con emoción y claridad, literalmente estamos creando nuevas vías neuronales y nuevos patrones vibratorios en el cuerpo. Y la biología responde rápidamente. El cuerpo comienza a producir hormonas compatibles con la nueva creencia. Las células modifican su química interna e incluso el ADN ajusta su expresión para alinearse con el nuevo entorno energético. Es una reprogramación completa, mental, emocional y celular. Y cuantas más veces repetimos el proceso, más natural se vuelve, hasta que el nuevo patrón se vuelve automático, igual que el anterior. Lo más hermoso es que la reprogramación no es solo una técnica, es un acto de amor propio. Es mirar hacia adentro y decir, ya no necesito seguir siendo quien me enseñaron a ser. Y en ese instante, la conciencia toma el control de la biología. Porque después de todo, el programa no es el programador, y cuando el ser despierta, el viejo código simplemente deja de funcionar. Llega un punto en el viaje en que dejamos de preguntar y comenzamos a simplemente ser. La intención pura nace cuando la mente cede el control y el corazón toma las riendas. Ya no se trata de querer que algo suceda, sino de sentir la vibración de lo que ya es.
La intención pura no nace de la carencia, sino de la certeza. Y esta certeza es silenciosa, firme, casi invisible, pero el universo entero la reconoce al instante. Cuando deseamos algo con apego, enviamos un mensaje de carencia. La vibración dice, aún no lo tengo. Y el campo, obedientemente, replica exactamente eso. Pero cuando la intención es pura, libre de miedo, duda o necesidad, la vibración cambia por completo. Se vuelve congruente, estable y creativa. Es el momento en que el quiero se transforma en yo soy. La intención pura es el punto de máxima coherencia entre pensamiento, emoción y presencia. La física cuántica lo describe maravillosamente. El observador altera el comportamiento de la partícula simplemente por el acto de observar. Cuando estamos en un estado de pura intención, no observamos el futuro como algo distante, sino que lo integramos en el presente. El universo, sensible a la vibración de la conciencia, reorganiza las probabilidades cuánticas para reflejar lo que ya es cierto en nuestro interior. No se trata de atraer, sino de resonar. La intención pura no requiere esfuerzo. Al contrario, surge cuando dejamos de luchar. Y lo más sorprendente es darse cuenta de que esta vibración no necesita palabras. Una sola presencia consciente, alineada con la intención pura, tiene más poder transformador que 1000 afirmaciones pronunciadas con duda, porque el universo no negocia con el deseo, se doblega ante la certeza. Siempre me ha fascinado la idea de que no vivimos en el universo, sino que somos parte de ello. Durante mucho tiempo, la ciencia nos separó de la creación, como si fuéramos observadores externos de un mundo independiente. Pero la física cuántica, surgida en el siglo XX, rompió esta ilusión. El simple acto de observar cambia el comportamiento de la materia. El electrón no tiene una posición definida hasta que es observado. En otras palabras, la conciencia no es un espectador, sino un participante activo en el juego cósmico. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que la biología no podía permanecer aislada de esta comprensión. Cada célula del cuerpo humano está inmersa en este mismo campo unificado de energía e información. El ADN, los electrones, las proteínas, todo responde a la vibración del observador consciente. Por lo tanto, lo que llamamos cuerpo físico es, de hecho, un conjunto de posibilidades vibracionales que se transforman en realidad según la percepción que elijamos mantener. Este campo unificado es como un océano invisible, y cada pensamiento es una ola que se propaga a través de él. La mente humana actúa como modulador de esta energía. Cuando pensamos con claridad y sentimiento, moldeamos el campo. Cuando sentimos miedo, duda o ira, creamos distorsiones que se reflejan en nuestras circunstancias. El universo no castiga ni recompensa, simplemente responde a la calidad vibratoria de la conciencia que lo observa. Muchos llaman a este proceso la ley de atracción, pero yo prefiero llamarlo ley de resonancia. No atraemos lo que deseamos, sino lo que somos en términos vibracionales. Cada emoción, cada creencia, cada pensamiento envía una señal al campo, y éste la replica con precisión matemática. Por eso, cambiar el mundo siempre empieza por cambiar al observador. Cuando elevamos nuestra vibración, el campo reorganiza todo a nuestro alrededor para reflejar este nuevo estado de ser. Y quizás esta sea la revelación más profunda de la ciencia moderna. El universo es un espejo consciente que refleja el estado interior de quien lo observa. Cuando la conciencia despierta a esta verdad, deja de ser víctima del azar y se convierte en coautora de la creación. El campo unificado no está ahí fuera, es la esencia misma de nuestra existencia y aguarda en silencio la siguiente vibración que decidamos emitir. En el principio era la palabra. Esta frase repetida por tantas tradiciones espirituales no es una metáfora, es biología en acción. La palabra es una secuencia vibracional que transporta información. Cuando pronunciamos algo con intención, emitimos sonido y frecuencias electromagnéticas que reconfiguran el entorno celular y el campo energético que nos rodea. Por eso digo, el cuerpo escucha todo lo que decimos. Nuestras células son traductoras de la conciencia, que responden no al lenguaje de la gravedad. La ciencia moderna está empezando a comprender lo que las tradiciones antiguas siempre han sabido. El sonido es forma. Experimentos con cimatismo demuestran que las frecuencias sonoras organizan la materia en patrones geométricos precisos. Cada tono, cada sílaba, genera una arquitectura invisible en el campo energético.
Esto significa que nuestras palabras literalmente dibujan la realidad. Somos escultores vibracionales, moldeando lo invisible con el sonido de la intención. Pero el poder de las palabras no reside solo en lo que se dice, sino en la conciencia de quien las habla. Una palabra vacía, sin presencia, es solo ruido. Una palabra pronunciada con coherencia entre la mente y el corazón es una semilla creativa. El universo no responde al vocabulario, sino a la frecuencia de la verdad que está contenido en él. Por eso, una sola palabra, dicha con pureza y convicción, puede mover montañas o sanar un cuerpo entero. Al final, entiendo que la palabra es el punto de encuentro entre la biología y lo divino. Es el portal donde la conciencia se transforma en materia. Cada frase es un hechizo energético, cada sonido, un código creativo. Cuando hablamos con presencia, el universo no duda, obedece, porque, después de todo, una palabra es suficiente. La verdad es simple. El universo no está afuera, esperando órdenes. Es un espejo de lo que vibra en nuestro interior. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento alimentado por la emoción, envía un código al campo cuántico de la realidad. Y este campo, obediente, simplemente devuelve lo que emitimos. Es una danza perfecta entre la conciencia y la creación. Por lo tanto, no se trata de controlar el universo, sino de recordar que ya formamos parte de él. Cuando hablamos con presencia, el cuerpo se alinea, la mente se silencia y la realidad se transforma. La palabra se hace carne, literalmente. Y en ese instante, la biología de la creencia se convierte en la biología de la creación. Entonces, si hay algo que quiero que te lleves de aquí, es esta frase. Una palabra es suficiente. Porque cuando el corazón, la mente y las emociones hablan el mismo idioma, el universo no tiene elección, obedece.